Tenemos el gusto de recibir aquí en nuestros estudios, en la mañana de hoy, al director regional, coordinador de la zona noreste, en RAP Canelones, al doctor Antonio Martínez, a quien le damos la bienvenida. Es un gusto poder charlar con usted. Buenas tardes, un gusto también para mí. Doctor, bueno, en estos últimos días nos hemos enterado de que uno de los 5 puntos del departamento donde se va a inmunizar contra el coronavirus es San Ramón. Bueno, naturalmente que es algo muy importante para todos quienes estamos en esta ciudad y también para esta zona del departamento, ¿no? ¿Cómo surge todo esto? La decisión de seleccionar los puntos de vacunación es una decisión que depende de un grupo de trabajo que lo encabeza el Ministerio de Salud Pública como autoridad sanitaria máxima. Uh-huh. Por tanto, son ellos los que terminan diseñando y definiendo en qué lugar se van a colocar los vacunatorios. En esta primera fase de vacunación, que es otra cosa importante de aclarar, en esta primera fase de vacunación en la cual se va a vacunar a la población de mayor riesgo, que es básicamente el personal de la salud y algunos otros grupos de riesgo que se van a seleccionar de acuerdo a la cantidad de vacunas que lleguen. En esta primera fase, uno de los 5 vacunatorios va a estar en San Ramón, porque el Ministerio y el grupo que asesora el gobierno entendió que por ubicación geográfica en el norte de Canelones tenía buena accesibilidad para el resto de las ciudades próximas y generaba que las personas que trabajan en la salud, tanto sea pública como privada, porque estos vacunatorios son indistintos, no es que son vacunatorios para la población de ACE, sino que son vacunatorios para todos los que estén comprendidos dentro del grupo de riesgo que se vaya a vacunar. Entendieron que la accesibilidad era muy buena, entonces se iba a instalar acá. Ese fue el motivo, fue ese. Uh-huh. Doctor, ¿cómo son los preparativos para arribar a esto? ¿Cómo se va a acondicionar el hospital? ¿O va a ser común y corriente? ¿O se va a tener una sala especial? ¿Cuántas vacunadoras? ¿Los horarios? ¿Cómo va a ser todo el tratamiento previo? Y bueno, se planifica tener un horario extendido, un horario de unas 12 horas de vacunación aproximada. Para eso se van a requerir 2 equipos de 5 personas, cada uno con 2 vacunadores, uh-huh, para que uno vaya preparando la dosis y otro vaya administrándola. En cuanto a los recursos humanos, eso, después está la parte administrativa, la parte de seguridad que tiene que haber, y lo que usted bien decía de las salas de control posterior a la inoculación. Se genera un espacio donde la persona va a permanecer entre 15 y 30 minutos aguardándose de que no presente ningún efecto adverso a corto plazo. Uh-huh. En ese sentido también el hecho de que el centro de San Ramón cuenta con una urgencia hospitalaria favorece que se instale una sala, porque si llega a producirse un evento adverso se lleva al paciente a la sala de urgencia. Bueno, básicamente eso. Después lo otro son los recursos materiales que estamos trabajando para solucionarlo. Ya tenemos casi todo armado, estamos viendo todo el tema de comunicación. Se requieren equipos informáticos especiales para eso, o sea, especiales en cuanto a que solo se utilicen para eso, es una computadora común. La parte de telefonía también, de comunicación, porque vamos a tener que tener una línea que podamos utilizar para contactar desde ahí, que esté libre. La parte de electricidad, la parte de refrigeración, porque las vacunas tienen que quedar en una heladera. Si bien la vacuna de Pfizer requiere temperaturas especiales, eso es durante el traslado desde donde se produce hasta el país donde se va a utilizar, y desde el país donde se va a utilizar a los puntos de vacunación. Pero sacada del ultrafreezer se puede mantener varios días en una heladera. Entonces lo que se va a hacer es eso, se va una heladera nomás. Uh-huh. Pero estamos destinando las heladeras, destinando las computadoras, destinando las líneas de teléfono, eligiendo el espacio físico, porque el otro vacunatorio no se cierra, el funcionamiento de las vacunas normales sigue igual. Entonces estamos estructurando eso. En ese sentido estamos recibiendo apoyo de otros actores del Estado y también de otros prestadores de salud privada.
que también se sumaron a armar equipo, y el municipio, el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior van a ayudar con lo que tengan a su alcance, que están trabajando en eso. Sí, eso iba, si se hacía con personal de acá, de San Ramón, o personal que viniera a colaborar también, ¿no? Sí, las dos cosas. Se está viendo, incluso también se pidió apoyo a la Facultad de Medicina de la Universidad de la República, porque la parte de administración y de comunicaciones bien la puede hacer un estudiante de medicina, Claro. lo que es la parte más administrativa, digamos. Y sí, los prestadores privados se han ofrecido a ayudar, Ministerio de Defensa, municipio, Ministerio del Interior, y bueno, porque el vacunatorio, ya reitero, funciona en un predio de ACE, va a funcionar en un predio de ACE, pero es para toda la población, respetando las fases de la vacunación, que va a ir por grupos de riesgo. Uh-huh. Eso lo va a comunicar el gobierno claramente. Cuando se vaya a empezar a hacer la vacunación, va a comunicar: en tal periodo de tiempo se van a vacunar determinadas personas, en tal periodo de tiempo otras, y eso va a depender directamente de la disponibilidad de vacunas, que si bien ya están adquiridas, a la hora de cualquier medicamento, no solo las vacunas, siempre pasa lo mismo en un laboratorio nacional. Si nosotros compramos medicamentos para la presión, para el Hospital de San Ramón, no nos llega todo el medicamento que compramos. Nos va llegando en cuotas y se va dispensando a la población. Se compra una vez al año, pero va llegando en cuota. Lo mismo pasa con las vacunas, más con una situación como la del coronavirus, que es muy escasa la cantidad de vacunas. Entonces, bueno, van a ir llegando en cuotas toda la que se compró por parte del gobierno. Entonces, la limitante de cuántas personas se van a vacunar en cada fase es la disponibilidad de vacunas. Bueno, esto va por fase, digamos, y toda aquella persona en riesgo. Se había dicho que quizás se comenzaba a trabajar con la gente de la salud. Es así. Es así, la primera fase es el personal de la salud. ¿Y por qué? Porque el personal de la salud es muy limitado en cantidad. Sabemos que si se produce un foco dentro del sistema de salud, muchas veces se pueden llegar a perder muchos funcionarios. Nosotros estamos utilizando equipamiento de protección completo, entonces hemos tenido casos de compañeros positivos, muy pocos, pero hemos tenido, y realmente se ha podido manejar muy bien. No se han contagiado los compañeros porque están todos con buena protección. Claro. Pero a veces, en situaciones de urgencia, en situaciones muy particulares, puede llegar a haber un descuido y la persona se contagie, no porque no utilice bien el método de protección, sino porque de repente se le cae la máscara, se le rompe un guante, se toca un ojo, vas a saber, en el apuro de una situación de urgencia, ¿verdad? Entonces, para eso, los funcionarios de CTI, los funcionarios del bloque quirúrgico, que tienen que estar expuestos a muchos fluidos corporales, seguramente atendiendo a personas que ya son diagnosticadas de COVID, pero igual hay que atenderlo. Entonces, para ese personal se va a priorizar, porque ese personal, si se enferma, no tenemos quien atienda a los enfermos. Entonces, primero hay que vacunarlos a ellos. Por eso la primera fase responde al personal de la salud. ¿Y después se sabe por qué? No está determinada la fecha exacta de cuándo se va a empezar con las siguientes fases. Lo que está confirmado es que se va a empezar en la primera semana de marzo con el personal de la salud, y que después se va a ir extendiendo la fase. Lo que sí se nos comunicó es que la cantidad de fases que se había diseñado en primera instancia se han ido reduciendo, porque han visto que hay muy buenas probabilidades de tener una buena cantidad de vacunas disponibles, entonces se pueden ir reduciendo las fases. Lo que se está tratando ahora es eso, es de mejorar la ingeniería de cómo se reciben las vacunas, cómo se distribuyen, para en menor tiempo posible lograr vacunar a la mayor cantidad de población. ¿Cuántas personas vacunarían por día aproximadamente? Me preguntaban lo mismo hoy en otro medio de comunicación, y en realidad hay distintos cálculos. Yo, siendo muy económico y diciendo que pase todo lo malo que puede llegar a pasar, menos de 10 personas por hora no se podría llegar a vacunar, y en 12 horas son 120 personas por día. Estimo que se puede llegar a mucho más, y las estimaciones son muy superiores. Pero a título personal, pensando en que muchas veces pasan contingencias que uno no espera, además nosotros estamos en el interior, claro. Lo que a veces es muy fácil de resolver en Montevideo, acá no es tan fácil.
Yo estimo que en ese promedio seguro se va a poder estar vacunando. Sí tenemos un solo vacunatorio, pero es claro que cuando se vaya avanzando en las fases, se van a tener que aumentar los puestos de vacunación. Ujú. Esta primera fase, como es para personal de la salud, si uno se pone a pensar en el entorno de San Ramón, supongamos 30 kilómetros a la redonda, ¿cuántos enfermeros y médicos hay? Y licenciados en enfermería, y psicólogos, bueno, no son tantos. Entonces, por eso se pensó en un solo vacunatorio. Doctor, dentro de lo que es esa fase, ¿todas las personas se pueden vacunar o algunos requisitos que limita, digamos, la vacunación de alguna persona? No, no hay grandes requisitos, salvo el tema de la alergia comprobada a alguno de los componentes, pero como nunca se dio la vacuna, no queda muy claro si llega a ser alérgico. Hay que tener precaución con las personas que son alérgicas y para eso se hacen los controles posteriores. En embarazadas queda siempre la puerta abierta a una incertidumbre. Ayer un infectólogo explicaba que las embarazadas no dejan de ser un grupo de riesgo y que en determinadas situaciones con vacunas que no sean virus vivos atenuados se podrían vacunar, pero básicamente son esos los grupos que habría que pensarlo un poquito a la hora de vacunar. Después, inmunodeprimidos, como no son virus vivos atenuados, no habría mayor problema. ¿No son virus? No es virus vivo atenuado. O sea, Ajá. el virus vivo, que algunas vacunas son hechas con virus vivo, Sí, claro. no son las vacunas que llegan. Bueno, ese es un tema que yo he escuchado en muchas personas. Dice un virus atenuado y puede traer consecuencias. No, en ninguna, ni la Sinovac ni la de Pfizer Son virus atenuados. Queda claro que no son virus atenuados. No, la de Sinovac es la vacuna tradicional, que tiene un fragmento del virus, un fragmento. Es como si yo tomo cabellos de una persona y con eso estimulo el sistema inmune para que el sistema inmune reconozca a esa persona. Lo que hace es reconocer un fragmento del virus. Esa es la Sinovac. Y produce una reacción inmune a partir de ese fragmento, entonces después lo reconoce y lo destruye al virus. La de Pfizer tiene la información para elaborar una parte muy importante del virus. Lo que es la corona del virus, la partecita de la corona, una partecita de la corona. Bueno, la vacuna de Pfizer tiene la información para que nuestro cuerpo elabore la coronita, una parte de la coronita, y la haga circular en la sangre y el sistema inmune la ataque. Entonces termina siendo el mismo proceso, solo que la coronita la elabora nuestro cuerpo, en lugar de inyectarla. ¿Tá? Claro. Entonces es un proceso innovador, nunca se había elaborado una vacuna así, pero ninguna de las dos vacunas tiene virus vivo atenuado, que es una forma bastante frecuente de elaborar vacunas. No es el caso. Por tanto, los inmunodeprimidos tampoco tienen problema. Cuando hablamos de inmunodeprimidos, hablamos de tratamientos con inmunosupresores, con corticoides, personas con patologías muy descompensadas, como por ejemplo una diabetes, pero una diabetes muy descompensada, no una diabetes bien controlada, una insuficiencia renal en una etapa bastante avanzada. Cuando hablamos de inmunosupresión hablamos de eso. Enfermedades reumáticas, autoinmunes, eso es una inmunosupresión. En este caso no tienen contraindicaciones. Y por la edad, si bien son pocos los estudios que hablan de seguridad en personas mayores de 65 años, se está viendo en Brasil y en Chile que la vacunación masiva, tanto con una como con otra vacuna, en personas mayores de 65 no está generando problemas. Por tanto, y está teniendo una buena tasa de respuesta también. Por tanto, no tendría tampoco una contraindicación. ¿Cuál es el periodo de inmunidad que va a tener esa persona que se vacune? En los virus que tienen alta tasa de mutabilidad, que es este caso, como son los virus, la mayoría de los virus respiratorios, la inmunidad muchas veces depende de la propia característica del virus. Si el virus muta, hay que volver a vacunar. ¿Cómo pasa con la gripe? La gripe se vacuna todos los años porque las cepas del virus varían anualmente. Entonces, como tenemos
llegada en el invierno de una nueva cepa del virus de la gripe, tenemos que volver a vacunar para esa cepa que llega. Eso es lo mismo, o sea, generalmente lo que se espera es eso. Igualmente, con el coronavirus siempre queda un compás de espera abierto, porque el conocimiento que se tiene es muy escaso, por un tema de tiempo. Hace poco más de un año que el mundo tuvo conocimiento de esta patología, y ya tenemos vacunas elaboradas. Eso no se produjo nunca en la historia de la humanidad. Ninguna vacuna se produjo en tan poco tiempo. Entonces, pensar de que esta es la última versión de la vacuna que se va a utilizar es una ilusión. En realidad la vacuna va a tener que ir evolucionando, y tal vez en otro momento lleguemos a otra instancia de vacunación con una periodicidad más larga. Por ahora no se puede afirmar si esto va a ser anual, bianual, trianual la vacunación. No lo podemos afirmar. Desde el momento que se vacuna, ¿cuántos días llega para que quede ya que tenga anticuerpos la persona? Bueno, en realidad en eso no puedo ser demasiado tácito, porque todavía hay evaluaciones constantes del tema. Precisas. Sí, no le puedo decir a partir de tal fecha estamos seguros de que tiene una cobertura. Sí se está viendo que después de la segunda dosis la tasa de cobertura es aceptable, superando el 90% en algunos casos y el 95% en otros, pero no siempre. Pero después de la segunda dosis la tasa de cobertura es aceptable. Siempre lo que hay que tener en cuenta con las vacunaciones no es que la persona no vaya a contraer la infección. Lo que hay que tener en claro es que generalmente las vacunas limitan la evolución de la enfermedad, porque el sistema inmune ya está preparado. Entonces, por ejemplo, en el carnet esquema de vacunación hay incluidas vacunas que nosotros no las manejamos públicamente porque no son temas que sean tan relevantes, pero que, por ejemplo, limitan infecciones que antes generaban congestiones graves, la neumonía, lo que la gente habitualmente llama congestiones graves, y la persona moría. Ahora simplemente queda en una bronquitis, en una tos, ¿no? Porque están esas vacunaciones. Hay otros gérmenes que producen meningitis, y que moría mucha gente de meningitis bacteriana. Ahora cada vez escuchamos menos personas que fallezcan de meningitis bacteriana. ¿Por qué? Porque hay vacunación para eso, y si bien te podés agarrar una infección de garganta, una infección respiratoria, una infección en los bronquios, por esos gérmenes que en otro momento producían meningitis, la meningitis no la desarrollás porque ya estás vacunado y las defensas te protegen. Claro. La gripe pasa lo mismo. Muchas veces escuchamos decir, me vacuné de la gripe, igual me dio una gripe. Hay que ver lo que es la gripe producida por el virus de la gripe y lo que son otras infecciones respiratorias. Un resfrío, una bronquitis, un dolor de garganta, un dolor de oído en el invierno es más que común que se te produzca, porque hay un sinfín de virus que lo pueden producir. Ahora, la gripe, cuando te ataca, te puede llegar a producir una neumonía, terminar en CTI y fallecer, o complicarse con infecciones bacterianas y fallecer la persona, o tener complicaciones severas. Con la vacunación lo que se reduce es las tasas de esas complicaciones severas. Entonces, eso es lo que se está buscando, evitar la complicación severa. Tener un cuadro respiratorio a nadie le complica demasiado la vida. Faltás 2 días al trabajo, 2 días a la escuela, o bueno, te quedás adentro un par de días. Pero el hecho de no tener que internarte, de no tener que terminar en CTI, ya cambia radicalmente. Y ni que hablar que ya la persona no llegue a la etapa de muerte. Por eso se vacuna. Las vacunas son para eso. Es una sola vacuna, porque al principio decía que a los 15 o 20 días tenía que hacer un refuerzo. Digo, son 2 dosis. Son 2 dosis. Son 2 dosis. Sí, son 2 dosis. ¿Pero se da con días diferenciales? ¿O? Sí, son 2 dosis. Se da una dosis y después se da otra dosis. No, son 2 dosis. Claro, por eso es la limitante de la cantidad de vacunas. Porque la población que se vacuna hay que volver a vacunar. ¿A los cuántos días? Ahí no me acuerdo del esquema exactamente ahora, pero es al mes. Casi seguro. Claro. Porque como son 2 vacunas distintas, se me pasó ahora, pero son 2 dosis que hay que dar. Sí. Esto se hace en forma voluntaria, ¿no? Es 100% voluntario. Voluntario, pero por allí se está hablando también de,
consentimiento, que habría que firmar un consentimiento. Hay que firmar un consentimiento, sí. Es un mismo consentimiento como se firma cuando usted se va a hacer una firogastroscopía, una firocolonoscopía, una cirugía de coordinación. Si usted mañana se va a poner una prótesis de rodilla, se le entrega un documento que dice consentimiento informado y se le explica las probabilidades de riesgo que tiene de la cirugía de colocarse una prótesis de rodilla. La mayoría de las personas no tienen complicaciones cuando se colocan una prótesis de rodilla, pero hay algunas que sí. Ese consentimiento demuestra que a la persona se le informó que existía ese riesgo, bajo pero que existe. Lo mismo al hacerse una firocolonoscopía, una firogastroscopía o cualquier otro procedimiento médico que no está exento de riesgo. Las vacunas, cuando son, como en este caso, que no pasaron por lo que sería la última fase de desarrollo, que es la fase 4 de control masivo, en realidad se está llevando a cabo al mismo tiempo que se está vacunando, requieren un consentimiento informado. Las otras vacunas no, porque ya está archicomprobado la seguridad y el riesgo que se tiene al utilizarlas. Cuando es algo tan nuevo, requiere eso, requiere un consentimiento informado de que existen riesgos potenciales al utilizar la vacuna. Es eso, simplemente como cualquier procedimiento médico que no está exento de riesgo y que requiere un consentimiento. El ciudadano común dice, bueno, consentimiento, y eso puede frenar, digamos, lo voluntario que puede estar la gente de vacunarse, de algún modo, digo, porque hoy hay muchas dudas, ¿no? Siempre genera duda el hecho de que si me hacen firmar algo, ¿por qué lo firmo? Claro, por eso. El motivo es ese. El motivo es dejar en claro de que se le está informando y creo que no debe haber ningún procedimiento médico al momento que tenga tanta información como la vacunación por el COVID. Porque es información que se está brindando constantemente por todos los medios, es las mismas vacunas en todo el mundo, por tanto la información, con el hecho de que ahora tenemos un acceso a la información enorme por internet, cualquiera puede acceder a un montón de información. Lo que siempre hay que cotejar es lo que es una información fundamentada en estudios, en análisis correcto, con un buen diseño científico. La ciencia tiene un método y ese método se debe cumplir para llegar a conclusiones científicas probadas. Las opiniones ya hace muchísimo tiempo que dejaron de tener relevancia, incluso a nivel de lo científico. Puede venir un gran científico que tenga una trayectoria enorme a opinar sobre X tema del cual no sabe, no vale nada su opinión. Ahora, ese mismo científico con una batería de análisis correctamente realizado tiene mucho peso. Muchas veces surgen en el mundo de la internet opiniones que no son idóneas, que no están basadas en conocimiento debidamente certificado y con una metodología de obtención del conocimiento correcta, que no son científicos, que son opiniones. Bueno, eso como yo sí me pongo a opinar de automovilismo. Nunca me subí a un auto de carrera, pero me pongo a mirar la Fórmula 1 y opino de cómo maneja Schumacher, o manejaba. Bueno, pero es mi opinión, pero no tiene ningún sustento. Doctor, la internet es fabuloso, nos conecta con todo el mundo, pero no todo lo que sale ahí se puede consumir de la misma manera. Ustedes, los profesionales, pueden saber, bueno, este médico o este científico es creíble y lo que dice tiene veracidad en la información, pero el ciudadano común no sabe y a veces consume mucha chatarra que la transmite después. Por supuesto, y eso genera miedo, ¿no? Y eso genera miedo, claro. Pero lo fundamental es que creo que se ha demostrado desde distintos aspectos que la comunidad médica y científica del Uruguay es de mucha calidad y ha respondido bien. Hemos tenido desde el GACH, que apoya al gobierno, y que el gobierno ha tenido la suficiente humildad de decir, no sé de esto, traigan a los expertos a que opinen, y estos expertos que se ven en la tele a su vez están sustentados sobre una cantidad de expertos que los apoyan a ellos, y a su vez eso a nivel de gobierno y a nivel de las comunidades locales. Hemos tenido en la mayoría de las comunidades, por lo menos del norte de Canelones, que los médicos, los licenciados en enfermería, los enfermeros, de todos los prestadores de salud, se han aunado
para compartir información, para apoyar a la comunidad, para explicarle los riesgos. Y más o menos todos estamos en la misma línea en qué es lo que hay que hacer. Todos estamos de acuerdo en cómo se debe actuar en un foco, todos estamos de acuerdo sobre la vacunación. Básicamente, apoyarse en la comunidad científica de su lugar y la comunidad científica de nuestro país, que creo que ha demostrado que en el manejo de la pandemia se han puesto a hacer las cosas bien y se ha respondido lo mejor posible. Claro. Es algo nuevo, ¿no? Todo el mundo está aprendiendo de esto y está analizando y profundizando. Como tú decías, se está saliendo con esta vacuna, pero entre medio se siguen los estudios, sigue avanzando. Por ahí había una experta española que decía que una vacuna comprobada lleva entre 8 y 10 años. Por supuesto. Una más acelerada entre 5 y 6. Esta salió ante un año. Por supuesto. Puede tener margen de error, pero eso se va a ir corrigiendo, ¿no? Naturalmente. Por supuesto. Pero hay muchos científicos que están estudiando y analizando. Digo, no deben de tener un margen de error muy grande, ¿no? Y además, hacer una inversión del tamaño que se tiene que hacer, teniendo que sacrificar un montón de cosas que se pueden haber dedicado a otros aspectos del funcionamiento de un país, la vieja colcha corta, ¿no? O manta corta, si la tiro por arriba me destapo los pies. Sacrificar todo ese capital que se ha sacrificado en el manejo del coronavirus por algo que no se tiene seguridad, sería un error muy grave, y en realidad sabemos que no es la línea de trabajo, porque en general todos los gobiernos de nuestro país en situaciones de crisis se han puesto en la línea seria de trabajo y con efectos demostrados de lo que se está haciendo. No es una cosa tampoco exclusiva de este gobierno. Siempre hemos tenido respuestas serias en momentos de crisis. Entonces, quedarse tranquilo en eso, de que todos los que estamos trabajando en función de solucionar esto, lo estamos haciendo a conciencia, y que bueno, la vacunación tal vez en un año podamos decir que podemos ir a la playa, podemos ir al parque, podemos ir al supermercado, podemos ir al dentista, podemos ir al cardiólogo, sin tener las limitaciones que tenemos actualmente. Ese es el objetivo. Esperemos que lo podamos, dentro de un año pueda estar acá yo diciendo, vio qué bien que nos fue. Ojalá. Doctor, para cerrar, digo, ¿cómo se ha venido trabajando a nivel del noreste de Canelones? Ni que hablar acá en San Ramón, porque sabemos que han habido muchos casos, mucha gente en cuarentena. ¿Cómo se viene trabajando en el tema de los test? ¿Se ha venido cumpliendo? ¿Se ha demorado? ¿Cómo sigue? Tuvimos dos etapas muy bien distintas. Tuvimos una primera etapa en la cual el procesamiento de las muestras se hacía en un determinado laboratorio. En realidad se hacían algunas en un laboratorio, cuando se terminaba el cupo se pasaba a otro laboratorio, y eso generaba retrasos importantes en su momento, que si bien no generaban grandes cambios en el manejo del paciente, porque el paciente tenía que seguir aislado igual, sí generaba mucha tensión a la hora de la persona que se hisopó y le quedaba la duda de si le había dado positivo o no. Claro. Eso ya hace unos cuantos meses que lo solucionamos con la contratación de un laboratorio de primera línea como es el laboratorio Adgen, que funciona en el predio del LATU, que fue el primer laboratorio que empezó a hacer los test en el Uruguay, y que hace RAP Canelones, lo contrata. Estamos dando el lujo en la RAP de Canelones y en el norte de Canelones de tener para la población de ACE el mejor laboratorio del país para procesar las muestras. Tan es así que al momento de tomársele la muestra se le pide un teléfono celular y la persona recibe una notificación en su teléfono celular de cuando está pronto el resultado. Como si fuera el mejor sanatorio más caro del país. O sea que en ese sentido tuvimos dos etapas muy distintas. Tuvimos, ya le digo, una primera etapa que es bastante compleja, con malas respuestas, y la nueva dirección de la RAP, que asumió en noviembre, rápidamente se puso a trabajar en el tema y bueno, obtuvo esta para mí fantástica solución, porque la respuesta es en menos de 24 horas. ¿Cómo estamos actualmente en el tema casos? Digo, ¿ha aumentado, se ha estacionado, ha bajado?
Está estacionado, si tomamos en cuenta la totalidad del norte del departamento, tenemos siempre una incidencia relativamente pareja de casos. No hay ni una curva ascendente ni una curva descendente, se mantiene. Pero tenemos comunidades muy pequeñas, tenemos una población en general no muy grande. Estamos hablando de que ACE tiene en torno de los 20.000 usuarios en el norte. Por tanto, podemos hablar de 40 y pico, 50.000 personas en todo el norte. Entonces, muy poquitos casos generan una situación de foco, pero que estadísticamente no te mueven demasiado la curva si la tomamos en la totalidad del territorio. Entonces, de repente, mañana surgen 5 casos en un asado en Migue, se reúnen, bueno, jugaba Peñarol, vamos a hacer un asado, jugaba Nacional, jugaba la selección, se juntan los amigos, rompen la burbuja y justo se contagian 5 o 6. Para Migue, para Tapia, para San Jacinto, para Montes, para Tala, para, no sé, Santa Rosa, San Antonio, constituye un foco, 5 o 6 casos juntos. Pero en realidad, en la cantidad total, no es tan grave. Hubieron momentos en el cual costó seguir el hilo epidemiológico. Hubo un momento particular que fue bastante complejo, cuando hubo el último ascenso que hubo de casos, que hubieron muchos casos en Tal, hubieron muchos casos en San Antonio, pero ahí, gracias al trabajo de los funcionarios de la salud que están en las policlínicas y en los hospitales trabajando, se fue siguiendo el hilo y desde nosotros informábamos al ministerio, que es el que sigue el hilo habitualmente, y empezamos a generar una red de información que rápidamente empezamos a identificar los hilos epidemiológicos y decíamos, bueno, pero esta paciente que le dio positivo, ella estuvo trabajando en tal lugar y se tomó tal ómnibus. Y rápidamente se logró armar y con eso se controló. Y bueno, ahora estamos en una situación estable. Hay casos nuevos, sí, surgen todos los días, pero no son cantidades enormes de casos que no podamos controlar. Doctor, ha sido un gusto charlar con usted. Ojalá que sea una buena campaña la vacunación. Ojalá. Que esto dentro de un año estemos hablando del éxito, de todo lo que ha sido ese trabajo de Uruguay y por supuesto de ustedes los profesionales, ¿no? Y quedamos como siempre a las órdenes para difundir todo el trabajo de ustedes. Igualmente a las órdenes y siempre muy agradecidos de esta FM que ya es como nuestra casa.